Antes de que los mayas levantaran sus templos o los aztecas dominaran el Valle de México, ya existía una civilización que dejó una huella tan profunda como misteriosa. No hablaban náhuatl ni tenían códices, pero sus obras siguen hablándole al tiempo. Fueron los olmecas, y su legado no comienza con textos o pirámides, sino con algo más desconcertante. Rostros de piedra gigantes que parecen mirar al futuro desde el pasado. Imagina una selva espesa y húmeda en lo que hoy es Veracruz y Tabasco. Ríos serpenteantes, calor sofocante, y de repente entre el verde aparece una escultura colosal. Un rostro de piedra tallado con precisión. 3 metros de altura, más de 20 toneladas y una expresión enigmática. Labios gruesos, nariz ancha, mejillas redondeadas y ojos que parecen observar algo más allá de la selva. No es una fantasía, es real. Son las famosas cabezas colosales olmecas. Descubiertas a lo largo del siglo XX, estas esculturas han despertado una avalancha de preguntas. ¿A quién representan? ¿Por qué se hicieron tan grandes? ¿Cómo las movieron a través de la jungla sin ruedas ni bestias de carga? Y la más polémica, ¿por qué sus rasgos faciales no parecen mesoamericanos, según nuestros estándares modernos? Esa última pregunta desató una controversia que ha durado décadas. Muchos han observado que los rostros tallados tienen rasgos que hoy asociaríamos con personas de ascendencia africana. Labios carnosos, narices anchas, formas redondeadas. Esa similitud visual encendió teorías. ¿Y si los olmecas no eran de aquí? ¿Y si vinieron de África? ¿Y si la historia oficial se equivocó? La propuesta no es nueva. Desde los años 60, algunos autores, fuera del circuito académico, han postulado la idea de que navegantes africanos llegaron a América miles de años antes de Colón y fundaron la civilización olmeca. Estos autores se basan casi exclusivamente en la apariencia de las esculturas, sin ofrecer evidencia arqueológica, lingüística o genética. A pesar de ello, la teoría ha persistido, impulsada por documentales y publicaciones populares. Pero, ¿y si toda esta controversia estuviera basada en un malentendido? ¿Y si los rasgos que consideramos africanos no fueran exclusivos de África moderna? ¿Y si esos rostros fueran en realidad el reflejo auténtico de un pueblo indígena americano? Hoy, gracias a los avances de la ciencia, especialmente en el análisis genético, esas preguntas empiezan a tener respuestas. Respuestas basadas no en interpretaciones visuales, sino en datos concretos. En ADN milenario. En pruebas extraídas directamente de los huesos de quienes vivieron y murieron en esas tierras, porque los rostros de piedra no hablan, pero la genética sí. Y lo que nos está diciendo podría reescribir la historia de América tal como la conocemos. La idea de que los olmecas podrían haber tenido un origen africano no nació en universidades ni laboratorios, sino en la observación subjetiva de sus esculturas. A mediados del siglo XX, algunos investigadores independientes comenzaron a notar similitudes faciales entre las cabezas colosales y los rasgos físicos comúnmente asociados con personas de ascendencia africana. Labios prominentes, narices anchas, rostros redondeados. Esa observación, sin contexto arqueológico ni biológico, fue suficiente para encender una hipótesis que ganaría tracción en los márgenes de la academia y en la cultura popular. Uno de los principales promotores de esta teoría fue el escritor afrocentrismo Ivan van Sertima, quien publicó el influyente libro They Came Before Columbus en 1976. En él afirmaba que navegantes africanos llegaron a América antes que los europeos y habrían tenido contacto o incluso influido directamente en civilizaciones como la olmeca. Su evidencia, sin embargo, se limitaba a comparaciones morfológicas y coincidencias culturales muy generales.
La teoría tuvo eco. Para algunos, era una forma de reivindicar el papel de África en la historia global. Para otros, representaba una posibilidad fascinante de contacto transoceánico en la antigüedad. Documentales, charlas y libros replicaron la narrativa. Y en un continente donde la historia oficial había invisibilizado durante siglos a los pueblos indígenas, la idea de que la grandeza mesoamericana venía de fuera fue, paradójicamente, bien recibida por algunos sectores. Pero esta narrativa no tardó en encontrar resistencia. Y no solo desde el campo académico. Muchas voces comenzaron a señalar que esta teoría, lejos de empoderar a las culturas originarias, reproducía el mismo colonialismo intelectual que pretendía cuestionar. La idea de que los pueblos indígenas de América no eran capaces de haber creado civilizaciones complejas por sí mismos. ¿Por qué asumir que los olmecas necesitaban ayuda externa para tallar cabezas colosales, organizar ciudades o desarrollar calendarios ceremoniales? ¿Por qué no aceptar que esa grandeza fue el fruto de su propia historia, adaptación y conocimiento del entorno? Las críticas más sólidas vinieron desde la arqueología, la lingüística y la antropología. No existía, ni existe, evidencia de herramientas, materiales, idiomas, cultivos, artefactos o tecnologías africanas en los sitios olmecas. Tampoco hay rastros de migraciones transoceánicas documentadas, solo la apariencia de unas esculturas. En otras palabras, la teoría africana carecía de sustento científico, pero el debate persistió, en parte porque la arqueología aún no tenía una respuesta definitiva. Faltaba una pieza clave del rompecabezas, la biología, el ADN. Durante décadas esa información fue inaccesible. Los restos humanos olmecas eran escasos y las condiciones ambientales dificultaban su conservación. Mientras tanto, la especulación llenó el vacío. Pero la ciencia no se detiene. Y cuando la genética avanzó lo suficiente, llegó el momento de escuchar una verdad largamente esperada, la que viene desde la sangre misma de los olmecas. Durante décadas la arqueología tradicional hizo lo posible por entender el origen de los olmecas a través de sus construcciones, esculturas, herramientas y restos ceremoniales. Sin embargo, había una pregunta que ningún objeto podía responder por completo. ¿Quiénes eran biológicamente los olmecas? Las piedras hablan de cultura, pero el cuerpo humano lleva la historia escrita en su núcleo más profundo, el ADN. El desafío era enorme. El clima tropical del sureste mexicano, donde floreció la civilización olmeca, es un enemigo natural de la conservación orgánica. La humedad, la acidez del suelo y el paso del tiempo destruían casi todos los restos humanos antes de que pudieran ser estudiados. Durante mucho tiempo, la genética parecía una herramienta fuera del alcance de los arqueólogos mesoamericanos. Todo cambió en la última década. Gracias al avance de las técnicas de secuenciación genética, hoy es posible extraer y analizar fragmentos minúsculos de ADN aún en condiciones desfavorables. Y eso abrió una puerta antes cerrada. Científicos mexicanos, en colaboración con genetistas internacionales, iniciaron un ambicioso proyecto para recuperar material genético de restos humanos en sitios clave de la cultura olmeca. San Lorenzo Tenochtitlán y Loma del Zapote, ambos en Veracruz. Estos lugares no eran excavaciones nuevas. San Lorenzo, por ejemplo, había sido explorado desde los años 40, pero ahora el enfoque era distinto. Ya no se trataba solo de catalogar piezas arqueológicas, sino de buscar los restos biológicos que pudieran quedar, fragmentos óseos, dientes, tejidos calcificados. Cualquier cosa que pudiera contener trazas de ADN antiguo. El esfuerzo dio fruto. En 2022,
un equipo liderado por arqueólogos del INAH y genetistas del Instituto Nacional de Medicina Genómica logró aislar fragmentos de ADN mitocondrial en restos humanos fechados en más de 3.000 años de antigüedad. El análisis fue riguroso. Las muestras fueron sometidas a controles de contaminación, replicadas en laboratorios independientes y comparadas con bases de datos genéticos globales. Y entonces llegó la respuesta. Los olmecas pertenecían al haplogrupo A, una de las 5 ramas genéticas fundacionales de los pueblos originarios de América. Esta línea genética es común entre los pueblos indígenas del continente y se remonta a los primeros seres humanos que cruzaron el estrecho de Bering hace más de 15.000 años, en pleno periodo glacial. Esto no era una hipótesis, era un hecho científico. Por primera vez, teníamos una prueba biológica clara y contundente. Los olmecas eran plenamente americanos. No descendían de africanos, ni de asiáticos recientes, ni de navegantes perdidos. Eran hijos legítimos de esta tierra, herederos directos de los primeros pueblos que poblaron el continente. La genética no solo respondía a una pregunta antigua, también cerraba la puerta a una de las teorías más persistentes y equivocadas sobre la historia mesoamericana. Porque cuando se escucha a la sangre, no hay duda posible. El análisis genético realizado en los restos humanos olmecas no solo reveló que pertenecían al haplogrupo A, una línea genética ancestral de América, sino que abrió nuevas ventanas para comprender su identidad, evolución y relación con otros pueblos originarios. Esta información, inédita hasta hace muy poco, permite responder con evidencia lo que por décadas fue solo especulación. El haplogrupo A es una de las 5 grandes ramas mitocondriales que definen a los pueblos nativos del continente, junto con los haplogrupos B, C, D y X. Su presencia se ha documentado en culturas tan diversas como los pueblos andinos, las civilizaciones del Altiplano Central y las tribus del norte de América. La aparición de este haplogrupo en restos olmecas confirma lo que muchos arqueólogos sospechaban. Su origen no fue externo, sino netamente americano, y su genética es coherente con la de otros pueblos que habitaron el continente durante milenios. Pero los hallazgos no terminaron ahí. Los estudios también identificaron fragmentos de ADN heredados de especies humanas arcaicas como los neandertales y los denisovanos, linajes que se mezclaron con Homo sapiens hace decenas de miles de años, en Eurasia, antes de que los grupos humanos migraran hacia América. Estos genes, presentes en casi todos los humanos no africanos, influyen en una variedad de rasgos físicos, como la forma del cráneo, la estructura nasal y la densidad ósea. ¿Y por qué eso importa? Porque muchos de los rasgos físicos que provocaron la teoría del origen africano, como los labios gruesos y narices anchas de las cabezas colosales, podrían explicarse no por contacto con África, sino por herencia genética remota de estos ancestros humanos arcaicos. Es decir, no son exclusivos de un continente ni de un grupo, sino resultado de una evolución convergente y milenaria. Este descubrimiento pone en evidencia una realidad que a menudo se pasa por alto. La diversidad humana no se ajusta a estereotipos modernos. El rostro olmeca que vemos en piedra no necesita explicaciones externas. Es el rostro de un pueblo indígena mesoamericano, con características propias, moldeadas por su genética, su entorno y su historia. Además, los estudios comparativos con restos de otras culturas contemporáneas y posteriores, como los zapotecas, los mayas y los mexicas, revelan una continuidad genética. No se trata de civilizaciones aisladas o desconectadas, sino de una cadena de pueblos que compartieron raíces, conocimientos y territorio durante miles de años. Con estos hallazgos,
La arqueología y la genética se dan la mano para reafirmar lo que antes era intuición. Los olmecas fueron una civilización madre de Mesoamérica no solo por su cultura, sino por su linaje. No vinieron de otro continente. Nacieron aquí, se desarrollaron aquí y dejaron una huella tan profunda que aún hoy nos obliga a replantear nuestras ideas sobre el pasado. El hallazgo genético sobre el origen plenamente americano de los olmecas no solo confirma lo que muchos científicos sospechaban, sino que también derriba de forma definitiva uno de los mitos más persistentes y controversiales de la historia mesoamericana: la idea de que su grandeza debía explicarse por contacto con civilizaciones externas, particularmente africanas. Esta teoría, aunque popular en ciertos círculos alternativos, descansaba sobre un cimiento extremadamente débil: la apariencia. Labios gruesos, narices anchas, rostros redondeados. Rasgos que, desde una mirada moderna, se asociaron a poblaciones africanas. Pero esa asociación visual ignoraba una verdad fundamental. La diversidad facial es parte de la historia humana, no de una sola región o grupo. La ciencia ha demostrado que rasgos similares pueden surgir en poblaciones completamente diferentes, ya sea por evolución convergente, adaptación al entorno o por herencia genética antigua como la de los neandertales. En otras palabras, el hecho de que una escultura tenga rasgos anchos no implica una conexión transoceánica, solo refleja la riqueza de la morfología humana. Y es aquí donde la genética entra como un martillo de precisión. No hay rastro alguno de linajes africanos recientes en los restos olmecas. Ninguna evidencia arqueológica, genética o lingüística apunta a un contacto entre África y América antes de Colón. Lo que sí existe es un linaje genético profundamente enraizado en el continente americano, que se remonta a los primeros habitantes que cruzaron el estrecho de Bering. Aceptar esta verdad no es cerrar la puerta al misterio, sino abrir la puerta al respeto. Porque durante mucho tiempo, la negación de la capacidad de los pueblos originarios para haber creado civilizaciones complejas por sí mismos fue parte de una narrativa colonial que minimizaba sus logros. La idea de que los olmecas, mayas o mexicas necesitaban inspiración extranjera para levantar ciudades, observar el cielo o desarrollar calendarios complejos era, en realidad, una forma de racismo intelectual. Hoy, la ciencia nos permite desmontar esos prejuicios con datos. Los olmecas no solo fueron pioneros en arte monumental, también desarrollaron una cosmovisión profunda, sistemas agrícolas avanzados, ingeniería hidráulica y rituales religiosos complejos. Nada de eso vino de fuera. Todo fue creado desde adentro. Este momento es clave, no solo para la historia, sino para la identidad. Porque cuando entendemos que las civilizaciones indígenas fueron autosuficientes, inteligentes y visionarias, reconstruimos el orgullo desde la verdad, no desde el mito. No hace falta forzar contactos africanos ni suponer visitas de alienígenas para valorar su legado. Basta con observar lo que dejaron. Y ahora, con escuchar lo que su ADN nos dice. En un mundo saturado de teorías conspirativas y desinformación, la ciencia sigue siendo nuestro mejor faro. Y en el caso de los olmecas, ese faro acaba de iluminar algo esencial. Su grandeza siempre fue, y sigue siendo, auténticamente americana. La confirmación genética de que los olmecas fueron plenamente originarios de América tiene consecuencias que van mucho más allá del ámbito académico. Este hallazgo no solo cambia libros de texto, cambia conversaciones, cambia la forma en que entendemos quiénes somos, de dónde venimos y qué historias hemos contado, o nos han contado, durante siglos. Durante mucho tiempo,
las civilizaciones indígenas americanas fueron vistas con escepticismo o condescendencia. En el imaginario colectivo, el desarrollo intelectual, arquitectónico y simbólico era algo reservado a Europa, Asia o África. Las culturas precolombinas eran exóticas, sí, pero no iguales, no civilizadas bajo los estándares coloniales. Se les atribuía una genialidad prestada, y cuando no se podía negar su complejidad, se inventaban teorías para explicar esa anomalía. Visitantes extranjeros, civilizaciones perdidas, incluso seres de otros mundos. Aceptar hoy que los olmecas, como tantas otras culturas indígenas, fueron capaces de construir su mundo desde cero, sin ayuda externa, no es solo una reivindicación histórica. Es un acto de justicia cultural. Porque no se trata solo de estatuas o templos. Se trata del lugar que ocupan los pueblos originarios en la narrativa nacional e internacional. De reconocer que esa inteligencia, esa creatividad y esa espiritualidad milenaria no desaparecieron. Siguen vivas en comunidades que aún hoy resisten. Hablan sus lenguas, siembran su tierra y preservan sus tradiciones. Los efectos sociales de este descubrimiento pueden ser profundos. Puede fortalecer el orgullo indígena, impulsar la educación intercultural y desmontar ideas racistas incrustadas en muchas instituciones. Puede servir como herramienta contra la discriminación, recordándonos que el México profundo, el de raíces milenarias, tiene mucho más que ofrecer que solo folclore o arqueología. Además, hay una dimensión simbólica poderosa. Durante siglos se enseñó que el conocimiento venía de fuera, que la ciencia, el arte y la civilización eran herencias coloniales. Pero ahora la ciencia misma, esa que tantas veces se usó para justificar el colonialismo, está confirmando lo contrario, que aquí, en estas tierras, ya existía sabiduría, ya existía conocimiento, ya existía civilización mucho antes de cualquier contacto con Europa o África. Y eso obliga a revisar cómo contamos la historia en las escuelas, en los medios, en la política y en la cultura. Obliga a dejar de ver a los pueblos indígenas como otros y empezar a verlos como parte central de lo que somos. No como vestigio del pasado, sino como herencia viva y vigente. Cuando la genética revela que los olmecas no vinieron de lejos, sino que siempre estuvieron aquí, también nos revela algo más profundo, que lo que muchas veces buscamos afuera, ya estaba en nosotros. Que nuestras raíces no necesitan validación externa para ser valiosas. Solo necesitan ser vistas con ojos nuevos y, sobre todo, con respeto. El descubrimiento genético sobre el origen olmeca no es solo un dato más en la enciclopedia de la historia. Es una pieza clave que encaja en un rompecabezas mucho más grande, el de nuestra identidad colectiva. Saber que los olmecas, con su arte, su pensamiento, su espiritualidad y su arquitectura monumental, fueron completamente americanos, transforma profundamente la forma en que entendemos la historia de este continente. Porque el legado olmeca no se limita a sus esculturas colosales. Vive en las tradiciones que heredaron los mayas, los zapotecas, los mexicas. Se refleja en el juego de pelota, en los calendarios rituales, en la observación del cielo. Y ahora sabemos que ese legado no vino de otro lado. No se importó ni se prestó. Se forjó aquí, en estas tierras, por mentes locales, por manos originarias, por espíritus conectados con su entorno. Aceptar esto es también aceptar que durante siglos, muchas voces fueron silenciadas o subestimadas. Que por demasiado tiempo se pensó que lo propio era insuficiente, que lo grande debía venir de lejos. Hoy, la ciencia, la misma que durante tanto tiempo se usó para justificar desigualdades, nos ofrece una oportunidad única. Reconstruir la historia desde la verdad
y con respeto. Este nuevo conocimiento debe impulsarnos a hacer algo más que corregir libros. Debe servirnos para revalorizar la herencia indígena viva, las lenguas que aún resisten, los conocimientos ancestrales que curan, siembran y enseñan sin necesitar validación académica. Y también para reconocer que muchas de las respuestas a los grandes desafíos del presente, el cambio climático, la desigualdad, la deshumanización, ya fueron pensadas por culturas como la olmeca, desde otra lógica, desde otro tiempo. Decir que los olmecas fueron completamente americanos no los hace menos fascinantes. Al contrario, los hace aún más extraordinarios, porque significa que, sin mapas europeos ni influencias externas, fueron capaces de concebir un mundo simbólico y técnico que aún hoy nos impresiona. Significa que lo propio tiene valor, que la raíz también es horizonte. Y ese reconocimiento no solo honra el pasado, construye el futuro. Un futuro donde las nuevas generaciones puedan sentirse orgullosas de su historia, no por mitos forzados, sino por realidades poderosas. Un futuro donde ser indígena, mestizo o afrodescendiente no sea motivo de invisibilización, sino de dignidad. La verdad es esta. No necesitamos que los olmecas hayan venido de África, ni de Europa, ni de ninguna parte. Su origen está en estas tierras, en esta gente, en esta historia. Y eso basta, porque lo que ellos construyeron, con piedra, con símbolos, con visión, aún nos sostiene. Y si esta historia te conmovió, dale like al video, suscríbete y activa la campanita. Ayúdanos a que más personas descubran la grandeza de nuestras raíces. Y en los comentarios, cuéntanos, ¿por qué crees que durante tanto tiempo se negó este legado?